positiva afuera y carga negativa adentro. Es un potencial de reposo. ¿Ya? ¿Qué otra? A ver. Y creo que mantiene el potencial es el sodio y el potasio. ¿Quién es el que mantiene el potencial de reposo? ¿Usted cree que puede ser el sodio? El potasio. ¿Se va a reiniciar? No. Si tú me dices, mira, Que si entran todos y salen. No, está conversando bien porque el potasio lo digo que empieza. piensa, si tú me dices, ¿quién es responsable de esto? ¿Es el sodio? No conviene que sea el sodio. Porque cuando yo digo que es responsable el sodio, yo sé que el sodio está afuera. Y si es responsable él, tendría que entrar. Y si entra, me pondría dentro negativo, o sea, positivo. Entonces, el que menos participa en el potencial de reposo es el sodio. No puede. Porque la membrana está en reposo. ¿Y en reposo qué significa? Que adentro tenemos que mantener ¿qué cosa? Negativo. Entonces, por eso el que se fuga, ¿quién es? ¿Por qué no las proteínas? Porque son esas, sí. Porque son muy grandes y no pueden pasar, no pueden salir. Pero al salir cargas positivas de adentro, ¿cómo se hace adentro? Negativo. Negativo. Y a mí me interesa que esté negativo, porque al negativo tiene que estar la membrana para volver a excitarse. Entonces, ¿quién es el responsable de mantener ese potencial de reposo? Es el potasio. Es el potasio. El sodio todavía no puede entrar, porque va a entrar recién cuando a la membrana le llegue un estímulo umbral. El reposo no puede, quiere, pero no puede. Tiene el gradiente, pero los canales de sodio, ¿cómo están cuando la membrana está cerrada? Cerrado, entonces es imposible. Los de cloro, ¿cómo están? Cerrados también. Entonces no pueden ellos movilizarse. Ya. Segundo, despolarización. ¿Qué es la despolarización? ¿Se entiende por ese concepto? ¿Qué dice usted? Es cuando se recibe el estímulo y se abren los canales de sodio. ¿Ya? Hasta ahí vamos bien. Pero convénzame de algo más. ¿Pasa algo con eso? Da lo mismo. ¿Pasa algo, no? Cambia las cargas. El LED se vuelve... Está bien. Eso cambia la distribución de las cargas. ¿Y a la membrana qué le pasa? ¿Se vuelve? Más positiva. ¿Cuánto? Más 30. Más 30. Claro, pues ese es el objetivo que entre el sodio. O sea, si alguien me dice, es que se abren los canales de sodio y entra sodio, sí, está bien. Pero eso es mucho más importante, porque ya la membrana va a dejar de ser negativa, sino que va a ser positiva. O sea, está totalmente excitada. Excitada, porque salió de su condición de reposo. Ahora el responsable de que esté excitada es el sodio. Bien. Repolarización. ¿Qué vendría siendo la repolarización? Yo puse que llegaba a lo que era el máximo, que era más 30, ¿Ya? y se cerraban los canales de sodio. Ya, ahí usted tiene que agregar alguna cosita, porque siempre cuando uno haga una definición, una pregunta, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Entonces yo lo primero que te voy a decir, repolarización, ¿qué es? ¿Qué nombre le podría dar? Es potencial de acción. No, ¿se fijan? No es potencial. Es parte del potencial de acción, pero no es potencial de acción. Entonces yo podría decir eso, es una parte del potencial de acción. ¿Qué más? Pueden decir, pero no anoten lo que yo les digo, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué otra cosa podrían decir? ¿Qué cosa? Va descendiendo. ¿Qué cosa? Es un periodo, una fase, es un momento. Eso, porque esto es una fase. ¿De quién? Del potencial, es un periodo. Incluso puede ser, uno lo puede decir, en la fase descendente del potencial de acción. Siempre tienen que ustedes explicar algo pensando que se lo están diciendo a otra persona que no sabe nada. ¿Entienden? Entonces, si a mí yo veo y le digo, mira, ese es un potencial de acción, entonces, y no están los nombres,
yo digo, mira, ¿sabes quién es tú? ¿Sabes cuál es la repolarización? Es el periodo que va desde el pic máximo hasta el descenso máximo, o hasta que la membrana alcanza los menos 65. Ah, ya, sí, entiendo. Porque si yo digo, hay una fase en donde se abren los canales de potasio, sí, pues y ahí, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué parte será? Bien, siempre bien completito. Bien, entonces una fase, ella le agregó algo importante, que comienza cuando la membrana alcanza los más 30 milivol, con eso se inactivan los de sodio, pero lo más importante es que se abren los canales de potasio. ¿Y qué pasa con eso pasado, no? ¿Ya qué significa que se repolariza? ¿Y ya, ¿y eso qué implica para la membrana? Que vuelve o recobra El reposo. potencial de reposo. Eso es lo importante de esta fase. Que por la apertura de los canales de potasio sale carga positiva y eso hace que la membrana vaya recuperando su condición de reposo. Hiperpolarización. ¿Qué tienen? A ver atrás. Hiperpolarización. ¿Qué tiene usted? ¿Qué entendió? Cuando sobrepasa el umbral de... Ya, será eso, ¿no? Fíjate, hiperpolarización, superpolarización. Y cuando uno dice superpolarización, significa que adentro está muy negativo. Por eso dice hiperpolarización. Ya, entonces una fase, lo mismo, es un periodo. ¿Y qué pasa aquí? Donde la membrana se hace muy bien, más negativo que el... ¿Más negativo que quién? No, ¿quién es el que está negativa? ¿Quién es la que está negativa? ¿Quién se torna negativa? ¿Quién? Sí, pero el LIG no está solo, está separado por alguien. ¿Quién es la que se torna? La membrana. Entonces, ¿qué pasa con la membrana cuando está hiperpolarizada? En la parte interna, ¿qué tengo que decir? Está muy Negativa. ¿Y por qué está muy negativa? Porque siguen abiertos los canales. Porque siguen abiertos los canales de potasio. Es lo que pasa aquí. Claro, ella vio, ¿se fijan? Ella vio esto que dice umbral. Y yo puedo confundirme. Porque digo, mira, pues si la repolarización es más bajo que el umbral. Pero son cosas distintas. Este es el umbral de excitación. Este fue el momento preciso que provocó que la membrana se excitara y abriera los canales de sodio. Y eso hizo variar el potencial. Pero no tiene nada que ver con la repolarización. O sea, el umbral de excitación ya fue, se logró. Ahora todo lo contrario. Ahora ella tiene que volver a su condición de reposo. Y ese es el nombre. No es que esté estable, ni detenida, ni esté parada la membrana, no. Está en una condición de reposo. Profe, ¿y esa la hiperpolarización siempre va a ocurrir o depende del estímulo del umbral, si es muy fuerte? Claro, va a depender del circuito neuronal y qué función tenga ese circuito neuronal. A veces se necesita que algunas funciones estén disminuidas, inhibidas. Por ejemplo, puede ser en la noche, que hay ciertas descargas que hay que inhibirlas. Ahí conviene que las membranas de la neurona están hiperpolarizadas para que estén en una condición negativa. ¿Fijan? Pero a lo mejor en el día necesitamos que estén más excitados porque hay conocimiento, estímulo, etc. Entonces ahí conviene que haya un mayor cambio en la polaridad. Ahora, ¿de quién depende de eso? Ya vamos a ver, vamos hacia allá. Va a depender del neurotransmisor, con el cual se va a comunicar el neurona. Hay vías que son para deprimidas, que deprimen, y hay otras vías que excitan al sistema nervioso. Pero de eso depende una sustancia química que vamos a ver que va a gatillar estos potenciales que son excitatorios y inhibitorios. ¿Tiene un umbral? Eso es fácil.
conocen o no? Estímulo umbral. ¿Qué es el estímulo umbral? ¿Ven que nos cuesta poner? Es la que impulsa. Es lo que. Es el estímulo necesario para... No, pero es que si yo digo un estímulo, no puedo decir que es un estímulo. Tampoco es una fase. A la neurona no le llega una fase. Fíjense que le llega una fase de estímulo. ¿Qué es un estímulo? Pero a ustedes le llega el estímulo. Tampoco. Porque gracias al estímulo hay un potencial de acción. Tampoco. A ustedes le llega el estímulo, ¿no? Todo el día nos llega el estímulo a nosotros. ¿Qué son los estímulos entonces? ¿Qué le podríamos decir que es un estímulo? No es un impulso es un potencial de acción, no es lo mismo. La luz, el calor, el ruido, esos son estímulos. ¿Qué son esos? ¿Qué le podríamos decir? Un sinónimo. Una intensidad puede ser. ¿De algo? ¿Qué otra cosa puede ser? Intervenciones eléctricas. Ya, una intervención, ya. ¿Qué otra cosa en términos fisiológicos podría ser como adecuado? Una reacción. Una reacción. Ya, pero la reacción es una respuesta a un estímulo. O sea, yo le aplico una luz y su pupila se dilata, es la reacción, pero lo produjo el estímulo. Una acción. ¿Qué puede ser si de repente nos dicen, vamos manejando y una luz roja, ¡pum!, yo paro? Esa es una señal, ¿no? Puede ser una señal o no, se entiende, ¿no? Una señal, es un estímulo, una intensidad, como dijo él, eléctrica. Uno busca el sinónimo más apropiado, que nos pueda servir para expresar lo que es un estímulo, es una magnitud de una señal. Magnitud es cantidad. ¿Que permite qué el estímulo umbral? ¿Qué permite? Ahora pongan el apellido porque provoca un potencial de acción. ¿Dónde? ¿En qué tipo de membrana? En las que sean, ¿de qué tipo? Excitables. Porque no todas las membranas de las células son excitables. Si yo le aplico un estímulo umbral a la célula epitelial, no está diseñada para conducir potenciales de acción. Pero si se la aplico a una neurona, sí. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de estímulo umbral? ¿Sí o no? ¿O alguien todavía no lo capta? ¿Sí? Ahí hay unas definiciones del libro. Pero para entender esas definiciones del libro, primero uno tiene que aprenderlo. Entonces, un ejemplo, en el caso de la despolarización, dice reducción de la separación de carga llevando un potencial de membrana menos negativo. ¿Eso es verdad o no? Porque dice reducción de la separación de carga. ¿Ya? ¿Eso qué implica? Que ahora las cargas han cambiado. Si ahora tengo cargas positivas adentro, negativas afuera, y por ende el potencial ya no es menos 65, es menos negativo. Puede ser hasta menos 60 ya es menos negativo. Menos 55 es menos negativo. Menos 40, menos negativo, está excitada. Que alguien me puede decir, profe, ¿qué? ¿Tiene que ser más 30 para que esté excitada? Sí, pero a más 20 también está excitada. A 0 también está excitada. A menos 40, a menos 45 está excitada. Porque no es menos 65, es menos que eso. Hiperpolarización, aumento en la separación de carga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora hay más cargas negativas adentro, más que las positivas que están afuera. Por eso dice que el potencial ahora se hace más negativo. ¿Y más negativo cuánto es? Menos 70, menos 75, menos 80, menos 90. Eso significa más negativo. Y este concepto lo vamos a aprender ahora porque igual puede ocurrir que en algunas membranas de células excitables ocurren estas variaciones del voltaje en la membrana, pero que no son capaces de provocar la apertura de los canales dependientes de voltaje. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera un esquema, delante tenían así, ¿no es cierto? Estímulo umbral, ¡pum! Despolarización, hiperpolarización, ¿cierto? Si yo dibujara un potencial electrotónico, tendría que dibujar esto. ¿Se fijan? ¿Le pasó algo a la membrana?
con los potenciales electrotónicos, con estos potenciales, estas diferencias que se pueden producir por pequeños flujos de iones pasivos, ¿provocan algo? ¿Cómo está la membrana? ¿Sigue cómo? Sigue en reposo. Entonces cuando yo veo estas variaciones, porque a lo mejor algo de sodio entró, algo de potasio salió, ya perfecto, digo, mira, pero se están moviendo los iones, sí, pero ¿de qué sirve? Si no alcanza el umbral de excitación y la membrana sigue en reposo. En cambio yo miro acá, y aquí llegó el estímulo, ¿y qué pasó? Inmediatamente, ascendente, entraron cargas positivas. Entonces un potencial electrotónico es aquel en donde hay flujo de iones, pero no son capaces de provocar, ¿qué cosa? Un potencial de acción. ¿Y la membrana cómo sigue? En reposo, o sea, negativa. Entonces, resumiendo, cuando está despolarizada, los canales de sodio están abiertos, los de potasio están cerrados. Cuando está repolarizado e hiperpolarizado, ¿qué pasa con los canales de sodio cuando está repolarizada? ¿Qué pasa con los canales de sodio? Están cerrados. ¿Y qué pasa con los canales de potasio? Abiertos. Están abiertos. Y eso genera el cambio hacia un valor más negativo nuevamente o para que recobre la condición de reposo. Ahí tengo alguna, esto es aplicación, ¿se fijan? Ya aprendieron los conceptos, entonces ahora pensar, vamos a aplicar lo que aprendimos. Aquí arriba yo tengo estímulos eléctricos. O sea, ahí, profe, ¿de dónde saco un estímulo eléctrico? Bueno, pongo un cable ahí, lo conecto, ahí le saco unos electrodos y voy dando cierto voltaje y agarro un nervio y se lo empiezo a aplicar. De ahí saco ese estímulo. Ya, pero ¿y yo cómo me doy cuenta que esos estímulos son diferentes? Porque los estímulos se dibujan así para entender que la altura es voltaje y que esto es duración. Sin poner yo valores, ustedes me podrían decir qué diferencia hay entre estos dos. Hay diferencia entre estos dos, ¿no? Sí. ¿Qué pueden decir de esto? Que mayor duración, es menos voltaje. Menos voltaje. Este Tiene mayor voltaje y menos duración. Sí, ponen número. Si cuando ustedes miran esos tres, básicamente, ¿cuál es la diferencia entre esos tres? Cantidad de voltaje. ¿Ah? El voltaje. El voltaje, ¿no es cierto? Tengo uno que parte con el voltaje menor, uno intermedio y uno mayor. Esto que está acá, si ustedes se fijan, aquí yo tengo la membrana. Cuando dice menos 65, yo digo, a este nivel la membrana está en reposo. Y estos que están aquí, ¿qué son? Potenciales de acción. ¿Alguien me puede sacar algunas conclusiones de gráfico de decir, mira, en realidad aquí yo lo que me doy cuenta es que, por ejemplo, cuando yo aplico 3 estímulos de voltaje diferente, los 3 provocan respuestas que son diferentes. Esa es una conclusión general de lo que yo veo. Eso es mi conclusión. ¿Alguien puede sacar alguna conclusión de lo que están viendo? Porque ahora hay que aplicar, que aprendimos. Esto yo se lo puedo poner en la prueba. Ahí le voy a preguntar. El primer estímulo no fue necesario para poder provocar un potencial de acción. Bien. O sea, ese estímulo con ese voltaje no es capaz de provocar un potencial. ¿Cómo se dio cuenta usted? Porque en la tabla gráfica ¿Ya? no llega a su pic máximo. No pasa el nivel 0, que es un valor positivo, sino que se queda más bien negativo, no se produce la espiga. Este debiera ser un potencial ¿de qué tipo entonces? Electrotónico, ¿no es cierto? Este es un potencial electrotónico. Provocó una variación en la membrana, pero no fue capaz de generar un potencial de acción. Bien, buena conclusión. Otra conclusión. ¿Va bien? Y a mayor voltaje, mayores son los potenciales de acción. Bien.
Correcto, él se dio cuenta que siendo este el que tiene más voltaje, eso produjo más potenciales de acción. ¿Y por qué cree usted eso? Para usted respóndame eso también. ¿Por qué cree que puede pasar eso? ¿Qué cambia en esa fase de potencial de acción? Que hay esa respuesta en la membrana del axón. Súper bien lo que él dijo. Está bien, hay más potencial de acción. ¿Y por qué no más? ¿Por qué es mejor aplicar un estímulo grande en la membrana de la acción? Van a decir, ¿es porque hay más potencial de acción? Sí, pero ¿por qué? Es que lo que pasa en la membrana es que se pueden formar más rápido los potenciales de acción. ¿Ya? Mayor activaciones de quién tendrán que ser, no de las cargas. ¿Quiénes se deben activar mejor si hay más voltaje? Los canales, porque son dependientes de voltaje. Entonces, si yo aplico mucha corriente, ¿qué pasa con los canales? Se abren ¿cómo? Más rápido y se cierran más rápido. Entonces, más rápido se llega a los más 30, más rápido se llega a los menos 65. ¿Quién le pasa a la célula? Vuelve más rápido a excitarse. ¿Se fijan? ¿Y el otro? ¿Es malo ese estímulo? ¿Es umbral o no? ¿O es subumbral? ¿Qué nombre le puedo dar a este? ¿Supraumbral? ¿Subumbral o umbral? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de esos tres? ¿Bajo el mínimo, en el mínimo o sobre el mínimo? ¿Cuál de esos tres es el más adecuado? El mínimo, ¿no es cierto? ¿Por qué fue el mínimo? Porque fue capaz de producir potenciales de acción. ¿Cuánto fue capaz de producir? 5. Perfecto, o sea, con ese estímulo, o sea, si yo quiero ver respuestas a un estímulo eléctrico, utilizo ese, suficiente, porque la membrana cambia, y si cambia significa ya, está excitada, con ese estímulo. Si quiero que la respuesta sea más rápida, ¿qué tengo que hacer? Aplicar más voltaje, que el estímulo sea más intenso, y más rápido voy a tener entonces la formación de esta espina. Para que no entiendan que si yo aplico un estímulo muy alto, significa que la membrana aquí va a alcanzar los más 500. Hay que ver, ¿cierto? ¿Siguen siendo cuánto? 30 nomás. Solo que lo alcanza más rápido. Más rápido entra el sodio, más rápido se llega a los más 30, más rápido se inactiva, más rápido se abren los de potasio, más rápido se recobra la membrana de estar en reposo, y si llega otro estímulo, más rápido la generación de uno nuevo. Y eso lo puede. ¿Se cansa la neurona haciendo eso? No se cansa. No se cansa. Yo puedo estar 400 milisegundos aplicando un determinado estímulo en axón y me va a hacer 400 potenciales de acción. Entonces, por eso es inagotable el sistema nervioso, porque ellos trabajan, las células que están ahí, trabajan conduciendo potenciales de acción. Y en eso lo único que se necesitan variaciones de voltaje y la liberación de algunos neurotransmisores. Entonces, cuando alguien dice, no, estoy cansado de tanto estudiar, mentira. Se pueden estudiar todo sin limitación, porque la neurona jamás se va a cansar. Nunca se van a acabar los neurotransmisores. Nunca se van a agotar los canales de abrirse o cerrarse. Esto es ilimitado. El aprendizaje es ilimitado por esta razón. No así el músculo esquelético. Y yo el músculo voy a hacer gimnasia, ya las voy a hacer caminar un día por toda la costanera, van a llegar allá al final a Tolosa. Ay, no, siento fatiga. No aguanto, no puedo, aunque es que van a correr, y no, es que ya no puedo. Y se van a sentar ahí, no puedo, y aunque la obliguen, nada. La neurona nunca. Porque esto solamente obedece al flujo de yodo. Ya, importante. En la fase, durante la fase del potencial de acción, la membrana de la acción pasa por estos dos periodos. Periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo, que es como, son como periodos de protección que tiene la neurona
para los distintos momentos eléctricos por los cuales ella va pasando. Entonces, cuando yo diga periodo refractario absoluto, yo tengo que mirar la imagen. Es el periodo de máxima excitación de la neurona. ¿Y por qué el periodo de máxima excitación? Porque la neurona o la membrana de la neurona abrió todo ya los canales de sodio, ingresó sodio, provocó un cambio de voltaje muy positivo y por ende la neurona está muy excitada. ¿Qué implica eso? Que si durante este periodo que se están abriendo los canales, se alcanzan las 30, alguien aplicara o a esa misma neurona le llega una señal de otra neurona, esta no va a responder, no puede. ¿Qué significa no responder? Que no va a abrir más canales de sodio, ni va a volver a abrir canales de sodio que estén cerrados. No lo hacen. Dicen, a ver, espérate un momentito, yo estoy muy excitada y tengo que pasar este periodo para volver a excitarme de nuevo. Así que tendrá que esperar la señal hasta que pueda nuevamente ella volver a responder. Por eso se llama periodo refractario absoluto. ¿Uno entiende? Absoluto, ¿cierto? Total, todo. O sea, es un periodo donde la neurona está con su máxima excitación y es incapaz de responder a un nuevo estímulo. Sin embargo, empieza la repolarización y ¿qué empieza a pasar? Que empieza a salir potasio. Y como empieza a salir potasio, la membrana empieza a alcanzar su condición ¿de qué tipo? Negativa. Ya eso le sirve a la neurona y podría conducir otro potencial de acción. Pero el estímulo que debiera llegar no es cualquiera. Tiene que ser un estímulo supraumbral. Y eso me harían abrir algunos canales de sodio. Y abriendo algunos canales de sodio, se podría gatillar un nuevo potencial de acción. ¿Qué es lo que pasó en el ejemplo anterior? ¿Se fijan? Es muy probable que durante ese periodo que está aquí, la membrana aún no terminaba de repolarizarse en su totalidad y ya estaba nuevamente abriendo canales de sodio para generar otro potencial de acción. Por eso fue tan rápido, porque no se esperó a que llegara a los menos 65. Antes ya estaba abriendo canales de sodio nuevamente y respondió mucho más rápido. Pero ¿se fijaron cómo tiene que ser el estímulo? Supraumbral. Si yo aplicara esto, no, es imposible, y lo estoy viendo. Estoy viendo que no es así. Si yo aplico un umbral, hay que esperar que recobre los menos 65 para volver a producir un potencial de acción. Se da bien clarita esa diferencia. Características del potencial de acción. Vamos a ir analizando de algunos. Esto ya son como conclusiones generales, les podemos agregar otras, ustedes mismas pueden